Hola, feliz domingo. Damos la bienvenida a todos aquellos alumnos que se integran a este semestre de enero a julio. Y a todos nuestros radioescuchas les deseamos lo mejor en este 2018. Para iniciar, vamos a hablar acerca de la violencia psicológica. Y para este tema tenemos de invitada a la maestra Rosa María Morales. Buenos días, maestra. Hola, muy buenos días a todos. Muy buenos días, Paola. Agradezco la invitación de estar aquí para poder compartirles este tema tan importante y tan interesante sobre violencia psicológica. Muy buenos días a todos. Maestra Rosa María, ¿qué entendemos por violencia psicológica? Sí, antes que nada, comentarte que muchas veces cuando escuchamos sobre violencia, lo primero que se nos viene a la mente es el maltrato visible que todos conocemos, como el maltrato físico, sexual, verbal y patrimonial. Sin embargo, nos olvidamos muchas veces de que hay otro tipo de violencia, también muy dolorosa, que es la violencia psicológica o invisible. Y es aquella acción que causa daño, dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima de la persona. Esta violencia psicológica es aquella que no se ve ni se toca, pero sin embargo está ahí presente como un patrón de conducta circular en la que unas conductas se refuerzan a otras. Esta repetición de la conducta de violencia va haciendo que ésta sea habitual en la convivencia de la persona con la pareja en el día a día, de tal manera que se convierte en la forma de resolver los problemas, porque muchas veces se carece de un modelo alternativo de solución de conflictos o de negociación, de comunicación y de asertividad. Entonces es muy importante que si se está en una relación de violencia podamos identificarlo, ya que en muchas ocasiones se vive violencia psicológica y no se logra identificar, pero sobre todo se termina normalizando este tipo de relaciones. Y por ejemplo, maestra, ¿cuáles serían los factores que pueden predecir esta violencia psicológica? Pues el poder darnos cuenta que hay observación de agresiones por parte de los padres desde que se es pequeño o desde que se es joven, y muchas veces pues se es objeto de esa agresión familiar. También el darnos cuenta que hay personas que tienen personalidad agresiva, que hay altos niveles de estrés cotidiano que van ocasionando ese tipo de violencia, que haya abusos de sustancias como alcohol, drogas o problemas maritales, que hay un estilo de interacción negativa con la pareja donde ya es cotidiano las críticas, los comentarios negativos, las dudas sobre la capacidad de ciertas cosas o de que se puede ser capaz de realizar ciertas cosas, como por ejemplo cuando hay insultos cotidianos hacia la pareja referentes a su forma de vestir, a su forma de actuar, a las decisiones que toma. ¿Cuáles serían las características más personales de un perfil violento? Pues son aquellas personas que están bajo un fuerte estrés cotidiano, que tienen falta de confianza en sí mismos, que son generalmente muy agresivos, que no emplean o no tienen habilidades para la asertividad o para solucionar los problemas, que están en un alto riesgo de enrolarse en violencia psicológica con mucha facilidad en algunas situaciones de estrés o algunas situaciones de conflicto. Y por ejemplo, ¿qué caracterizaría a alguna persona que sufre violencia? Pues generalmente las personas tienen una autoestima baja, tienen miedo, tienen estrés. Hay una distorsión de su autoimagen, llegando a sentirse poco valiosas o poco atractivas. Este sentimiento puede llegar a la mujer paradójicamente a sentirse culpable de algún modo de lo que sucede o incrementar su inversión y compromiso en la relación, dirigiendo su esfuerzo y energías a los objetivos de quien la maltrata. Hay una crisis de ansiedad, hay depresión, hay trastornos alimentarios muy severos como la anorexia o la bulimia. Hay trastornos del sueño, hay sometimiento, subordinación o dependencia. Muchas veces hay desorientación, dudas e indecisiones por el bloqueo emocional que sufre la persona. Y
Muchas veces también la persona asume la responsabilidad de los sucesos, o sea, se siente culpable. Hay una desmotivación, hay ausencia de esperanza, hay mucha incertidumbre por lo que va a pasar, hay carencia de poder real para solucionar el problema, hay dificultad para tomar decisiones, hay poco o nulo margen en la toma de decisiones de la vida de la pareja y de su propia vida. También las personas sufren irritabilidad y reacciones de indignación. Algunas personas, por este tipo de situación que viven, recurren al alcohol, a las drogas para disfrazar su dolor, para aislarse y retraerse un poco de este problema. También, lamentablemente, en algunos casos hay suicidio. Es tanto el agotamiento emocional que puede conducir a la persona al suicidio. Y estas muertes, desafortunadamente, son un testimonio dramático de la escasez de opciones de que dispone la persona para escapar de las relaciones violentas. Aquí hago un preámbulo. Muchas veces nos referimos a la violencia psicológica que vive la mujer, pero hoy en día también pues hemos visto que también los hombres sufren de violencia. No solamente son casos de mujer, ¿no? Hoy en día hay un alto porcentaje de casos de hombre con este tipo de situación. Y por ejemplo, maestra, ¿qué actitudes podemos encontrar en las mujeres víctimas de esta violencia? Hoy, pues, en muchos de los casos, las mujeres protegen al agresor mediante una conducta de permanente aplazamiento, esperando que las cosas cambien. Es el clásico, ahora sí está pasando esto, pero va a cambiar, ya me lo prometió. Y se está en esa espera de que la situación cambie, ¿no? Desafortunadamente en muchos de los casos no pasa esto. Se guardan los malos tratos, se oculta de tal manera tanto para la familia como para los amigos o con las amistades en el círculo en donde la persona se desarrolla. Se trata de ocultar este tipo de situaciones para ignorar tales hechos. También encontramos que muchas veces la persona que es víctima rehabilitiza al agresor, es decir, en virtud de otras cualidades considera importante que la persona, o resalta más bien aquellas cualidades que tiene la persona, ¿no? A veces escuchamos que dicen, ay, pero sí me pega o me agrede, pero es un buen padre, es una persona muy trabajadora, entonces pues yo creo que me voy a aguantar, ¿no? A veces no se separa el afecto de agresión y se entiende esta como un descontrol personal y no se ve realmente que la persona está pues siendo víctima de violencia. ¿Y por qué no denunciar? A veces yo me he dado cuenta que cuando se está fuera de ese círculo, en muchas ocasiones es fácil decir pues que denuncie, que se salga de su casa, que lo agreda, que no se deje, que también lo golpee o que haga algo. Pues a veces lo que nosotros esperaríamos es que la mujer denuncie o el hombre denuncie. Lamentablemente muchas de las veces no sucede porque hay un círculo en donde se va trabajando una serie de situaciones que van complicando que la mujer en primer lugar puede estar consciente de que es víctima y cuando se está consciente a veces por miedo o por una serie de situaciones no se denuncia. A veces hay causas económicas, por ejemplo, la ausencia de alternativas en cuanto a la economía y el empleo. O sea, la mujer depende económicamente de la pareja y esto hace que se vea limitada a denunciar. A la creencia de que si se separa no va a poder darles un hogar decente, escolarización o una vida digna a su familia, porque no se ve la mujer o el hombre capaz de salir adelante de esta situación. Hay causas sociales también, como la falta de medidas eficaces de protección a las víctimas que evitan las agresiones cuando éstas denuncian. Hoy es lamentable ver que hay un bajo índice de denuncias cuando las personas son víctimas de violencia. Si esto sucede en el caso de violencia física, sexual o patrimonial, imaginemos la violencia psicológica. Muchas veces ni siquiera la víctima está consciente de que sufre violencia psicológica. También otra de las causas sociales porque la persona no denuncia, pues son los déficits en la eficacia del sistema judicial ante esta problemática. Hoy es sabido que una mujer que va a denunciar se tarda todo el día
para que sea cuestionada, para que tenga que hacer una larga espera para hacer la denuncia y lamentablemente no tiene ninguna respuesta, ningún resultado, porque al contrario, a veces ella misma es la que se puede invertir la situación y no tiene ningún amparo, ninguna protección y en esas situaciones la mujer se desanima y siente que no tiene el respaldo para poder realizar esta denuncia. También la inadecuada respuesta de las instituciones, ¿no? Se busca ayuda, pero no hay procedimientos, no hay mecanismos, políticas públicas que ayuden a las mujeres de manera eficaz ante casos de violencia o, como decíamos también, en los casos de los hombres. Hay también algunas causas psicológicas que de alguna manera ya habíamos comentado, como es ese sentimiento de culpa difícil de entender por personas que lo ven desde afuera, ¿no? Entonces, a veces la mujer se siente culpable y eso la limita a poder denunciar. Claro, por supuesto. Y, por ejemplo, ¿qué alternativas habría para darle solución a este tipo de efecto de violencia psicológica? Bien, es muy importante trabajar este tema. Este tema es un tema muy delicado porque a veces está en riesgo la integridad física de la persona y se tiene que manejar con mucho cuidado. Me parece que es muy importante que hoy en día podamos sumar esfuerzos, tanto instituciones públicas, gobierno, sociedad, ONGs, para poder atacar ese tipo de problemas. Es muy importante que trabajemos sobre la sensibilización sobre las consecuencias de los actos violentos. Hay muchas mujeres que saben que viven violencia o escuchan de sus parejas descalificaciones, insultos, pero no lo ven como violencia. Entonces, es muy importante sensibilizar a las personas sobre lo que es la violencia psicológica y cualquier otro tipo de violencia. También es muy importante de manera psicológica hacer un cambio de sistema de creencias. A veces los grupos sociales de la familia consideran, pues es importante que ante esta situación que la mujer no puede hacer bien o no lo resuelve, pues entonces que puedan el esposo dañarla o agredirla para que se corrija este tipo de situación, y a veces esas creencias van dañando a la persona. También es importante que haya un cambio en esa conceptualización que tiene el agresor, que se le pueda atender psicológicamente, romper con esos patrones conductuales establecidos, y si la violencia es muy restrictiva, es necesario separar a los involucrados durante algún tiempo mientras que aprenden nuevos patrones de conducta, porque muchas veces está en riesgo la integridad de la persona. Este tema pues requiere de un gran trabajo, hay mucho por hacer, desde luego empezar por uno mismo, en ese día a día promoviendo en el hogar una cultura de paz, de respeto, primero de manera personal, familiar, y esto repercutirá fuertemente en la sociedad. Hoy es lamentable ver que parte de los mensajes publicitarios que vemos en la actualidad utilizan imágenes o frases claramente asociadas a la violencia de género. Entonces necesitamos trabajar desde diferentes ámbitos y también desde el gobierno implementar políticas públicas que sean efectivas. Sí, hoy es muy lamentable que existan casos de muertes de mujeres por víctimas de violencia doméstica y que pues desafortunadamente no se den algunas alternativas. Esta violencia es un fenómeno muy complejo que hunde sus raíces en factores múltiples. Su tratamiento es igualmente muy complejo. Su campo de intervención requiere de diferentes tipos de profesionales con competencias diferentes que también apoyen de manera profesional, como médicos, psiquiatras, jueces, abogados, asistentes sociales, psicólogos, políticos, gobierno, sociedad. Es urgente que todos podamos unir esfuerzos como profesionistas, como organizaciones, como instituciones, para que en ese respeto de la dignidad de la persona
podamos juntos construir esa paz que tanto anhelamos para nuestras familias, para las personas y para nuestro país. Claro que sí, maestra. Muchísimas gracias. Gracias por hacer el hincapié en toda la responsabilidad que se requiere para terminar con este tipo de fenómeno cultural, social, que es la violencia psicológica, que muchas veces se pasa por default, pero que es importante también tratar para tener una sociedad y un país mejor. Muchísimas gracias, maestra. No, muchísimas gracias, Paola, y gracias también al auditorio por permitirnos este espacio, por escucharnos, y los felicito por este programa. Ojalá que haya otra oportunidad para que más adelante podamos seguir conversando sobre estos temas tan importantes como personas. Muchísimas gracias y buenas tardes. Al contrario, maestra, a ustedes. Feliz domingo.